Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z, un programa dedicado al análisis de temas jurídicos de actualidad de la República Dominicana y el mundo. Hoy contamos con la presencia del magistrado emérito Hermógenes Acosta, un profesional del derecho con una dilatada carrera, un ejercicio profesional de muchos años, luego juez de la Cámara Civil y Comercial, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, finalmente fue juez del Tribunal Constitucional y al día de hoy es un juez emérito. Luego de un periodo de 9 años como juez del Tribunal Constitucional, hoy en día se encuentra en su ejercicio profesional. Además de toda esta experiencia, esta dilatada experiencia profesional, tiene formación en Derecho Privado, maestría en Derecho Privado, maestría en Derecho Empresarial, maestrías en Derecho Administrativo. Ha impartido docencia en varias universidades de la República Dominicana, tanto en grado como en maestría y en universidades también fuera del país. En el día de hoy aprovecharemos esa larga experiencia, esos amplios conocimientos para hablar también de una de sus últimas asignaciones, que fue la participación como miembro de la comisión, una comisión especial designada por el Poder Ejecutivo de periodistas con mucha experiencia y juristas que preparó el anteproyecto de ley que modifica la ley 6132 o 6132 de libre expresión del pensamiento. Se presentó ese anteproyecto en esta semana, procurando ponerla a tono con los nuevos tiempos. Vamos a hablar en el día de hoy precisamente de esa ley. También vamos a hablar de constitucionalización del procedimiento civil, las propuestas de reforma del Código Procesal Civil, así como también de algunas sentencias relevantes emanadas recientemente del Tribunal Constitucional. No se pierdan este interesante programa y en breve iniciamos con esta interesante entrevista. Recibimos con entusiasmo al magistrado Hermógenes Acosta, tal y como anunciamos en la introducción. Hoy hablaremos de muchos temas interesantes, tal y como decíamos, del anteproyecto de ley de libre expresión del pensamiento y medios audiovisuales, presentado en esta misma semana al Congreso Nacional como una iniciativa del Poder Ejecutivo que conformó una comisión de la que es y formó parte el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por la invitación. Pero no solamente vamos a hablar de este tema, porque el magistrado tiene demasiado conocimiento, mucha experiencia, juez por muchísimos años, caló hasta la Corte de Apelación, la Cámara Civil, presidiéndola por muchos años, luego al Tribunal Constitucional. Pero hoy vamos a comenzar hablando de este tema, pero también hablaremos de la constitucionalización del procedimiento civil, a cuyo tema le dedicó un libro completo, y de las sentencias más trascendentes que han emanado del Tribunal Constitucional. Pero comencemos con este anteproyecto, magistrado. ¿Había necesidad de modificar o hay necesidad de modificar esa ley 6132 de 1962? Claro, yo creo que había muchísimas razones para modificar esa ley 6132 sobre presión de libertad de expresión. Y yo diría que eso ya era una necesidad, que eso no aguanta más, por muchas razones. Estamos hablando de una ley que es del año 1962. Del Consejo de Estado. Del Consejo de Estado. Y después de esa fecha han pasado muchas cosas, además de lo que ha significado la evolución social, evidentemente, de lo que tenemos hoy en lo que tiene que ver con el desarrollo de los medios de comunicación, no tiene nada que ver con lo que existía en aquella época. La radio, la televisión, los periódicos impresos se han desarrollado de una manera exponencial, y bueno, la aparición de las redes sociales. Pero que lo ha transformado todo, ¿eh? Sí, claro. Pero hay otra razón fundamental que ya es de índole jurídico y de la evolución de la jurisprudencia, tanto nacional como internacional. Jurídico por la reforma constitucional que tuvimos en el 2010. Claro. Donde realmente
muchos cambiaron muchísimo, digamos, muchísimos parámetros, se crearon instituciones importantes. Y yo diría que sobre todo es una necesidad porque hay que adaptarla a lo que son los estándares en materia de libertad de expresión, estándares establecidos por la Corte Interamericana y seguido por el Tribunal Constitucional en cierta medida. Magistrado, precisamente en ese orden, ¿cuáles son los principales, vamos a decir, elementos que ameritaba ser reformados o que ameritan ser reformados porque aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional de la Ley 6132? Bueno, prácticamente es una ley nueva, pudiera decirse. Se conservan algunas cosas que no tenían necesidad de cambiar, pero lo esencial está vinculado a la cuestión de la despenalización del delito de opinión. Es decir, uno de los problemas fundamentales que tiene la libertad de expresión es lo que está vinculado con la penalización de los delitos. ¿Por qué? Porque esas sanciones penales que establece la del 61, yo diría que establecía, porque la sentencia del Tribunal, sí, del 2016 del Tribunal Constitucional realmente anuló varios artículos de esa ley, y entre ellos lo que están relacionados con las sanciones penales. De manera tal que ya no existen sanciones penales en el ámbito de la libertad de expresión. No obstante, se siguen cursando acciones por la vía penal. Sí. No entiendo. Claro, pero ya la ley los aspectos penales fueron derogados. Claro. Entonces, fíjate que entonces de lo que se trata sencillamente es de adaptar la ley a lo que ya ha establecido el Tribunal Constitucional y en cierta medida a muchos aspectos que ya ha establecido la Corte Interamericana. Magistrado, como hay público del mundo jurídico y otros que no son conocedores de las leyes ni tienen un conocimiento técnico de la materia, para explicarle un poco de forma más detallada, ¿qué es esto de la despenalización? ¿Cuáles son las infracciones que tienen que ver con el delito de opinión? Y por qué razón se estima que no es apropiado que estén penalizados? Bueno, la libertad de expresión es un derecho fundamental, yo diría que esencial para la democracia. Pero no hay ni libertades ni derechos fundamentales absolutos. Es decir, esa libertad que es tan amplia en un sistema democrático tiene sus límites, y esos límites son el derecho al honor. Nadie tiene la prerrogativa de dañar el honor de otra persona, la imagen, su nombre, su dignidad. Entonces resulta que, como ocurre con todos los derechos, en el ejercicio de este derecho se pueden cometer violaciones, se puede comprometer la responsabilidad. Entonces, ¿cuál es el debate? El debate es ¿cómo sancionamos esas violaciones? Tradicionalmente, las sanciones que se contemplaban, las 6132, eran sanciones de tipo penal, claro, privación de libertad. Y multa. Y multas. Entonces, la despenalización lo que supone o lo que significa es que esas infracciones, esas violaciones que se puedan cometer en el ejercicio de la libertad de expresión, en lugar de aplicarle una sanción penal como la privación de libertad, se aplicarán sanciones civiles. ¿Qué son las sanciones civiles? Las sanciones civiles son de índole económico. Es decir, una persona en el ejercicio de la libertad de expresión puede comprometer su responsabilidad civil, lo que implica que debe reparar económicamente los daños que le ha causado a la víctima.
Entonces, en el marco de la ley 6132, se establecían unas tipificaciones, la difamación, la injuria, que implicaba sanciones penales. Entonces, en el ámbito de este anteproyecto, lo que se está es constitucionalizando, efectivamente acogiéndolo ya dictaminado por constitucional y sacando ya en términos de una legislación de su redacción, precisamente esas infracciones. ¿Es correcto? Correcto. Entonces, aquí no hay ese concepto, o se mantiene el concepto de difamación e injuria y se sanciona de manera distinta. Sí, ¿Cuál es el mecanismo? claro, se sanciona de manera distinta. Okay. Además de la responsabilidad ulterior o la responsabilidad derivada de la afectación al honor o a la imagen o la buena imagen de las personas, hay sanciones administrativas previstas en la ley. Sí, hay sanciones administrativas porque se ha creado el INACON, Okay. que más bien es una institución que está para velar por la garantía del ejercicio de la libertad de expresión, pero también para velar por la protección de la niñez y por la protección de los adolescentes y de la juventud. Entonces, por ejemplo, ese instituto tiene la posibilidad de que si hay un programa, por ejemplo, en la televisión que se está, digamos, presentando en horarios, digamos de la tarde, por poner un caso, que cuando están todos los niños y los adolescentes en su casa, y tiene un contenido que se entiende que puede dañar lo que es el desarrollo físico y mental de los niños y de los adolescentes y de la juventud, bueno, ese instituto tiene la posibilidad de aplicar sanciones de tipo administrativo como multa, por ejemplo. Pero no tiene la posibilidad de una revisión previa. Porque sería contrario a los principios del misma ley. No, porque en materia de libertad de expresión, la prohibición de censura previa es esencial. Claro. Es decir, porque si tú, para publicarme algo en un periódico, requiere la aprobación de un órgano. Claro, tengo primero que decirte lo que... No, tú escribes lo que tú entiendas que debe de escribir, cómo debe de escribirlo. Obviamente tú asumes la responsabilidad. Pero, magistrado, dentro de las críticas que le han hecho al anteproyecto, esencialmente hay mucha preocupación con esas atribuciones que se le conceden, se le dan, esas competencias que se le dan a este instituto. Efectivamente, en esas sanciones que están previstas, no estamos cayendo en algo similar a las penas que anteriormente existían, suavizándolas o transfiriéndolas a otro órgano. Bueno, porque tienen que haber sanciones. Las sanciones no pueden desaparecer. Okay. Lo que pasa es que lo que sí debe desaparecer es lo que tiene que ver con las sanciones penales. Es decir, cambia la naturaleza de la sanción, pero debe haber sanción. Entonces, aquí para el público, estas penales tienen que ver regularmente, usualmente, con penas privativas de libertad. Lo que no va a haber son penas privativas de libertad. Sí, esto multa y serían sanciones de índole administrativa. Sí, de administrativa, y que tienen que ver con multas. Que las multas jurídicamente es una cuestión que se admite generalmente, en el sentido de que no tiene que haber un proceso judicial, no tiene que haber una decisión de un tribunal para aplicar una pena de multa. Los órganos administrativos, en el ámbito también que tiene que ver con los impuestos, etcétera, tienen esa facultad de aplicar multas. O sea, eso constitucionalmente no tiene ningún problema. El requisito que marca la Constitución es que sea por ley, que se apliquen esas sanciones, y esta ley precisamente es la que lo establece. Y luego, lo que decida ese instituto, el INACON, se puede cuestionar por la vía de los recursos administrativos. Entonces, ¿ante quién recurriría en reconsideración? ¿Un recurso jerárquico o solamente se tendría la vía del Tribunal Superior Administrativo? Bueno, los recursos administrativos son recursos opcionales ya por principio. Sí, no, claro. Y la propia ley lo establece. La 107-13 y anteriormente la 13-07. Si la persona afectada quiere agotar esos recursos, reconsideración o recurso, lo hace. Si no lo quiere hacer, se va directamente al contencioso administrativo, que es donde está la garantía jurídica, porque ya lo decidido lo va a revisar un tribunal. Como ya nos hemos adelantado y hemos hablado del INACON,
vamos entonces también a explicar un poco, si es posible, magistrado, cómo está integrado, quiénes integran este órgano. El mecanismo que se ha planteado, que obviamente puede ser un mecanismo revisable, es que se presente en terna, estaría organizado por 5 miembros. Ok, un consejo sería. Sí, y entonces son ternas que presenta el presidente de la República y quien decide es el Senado. O sea, Ok. es un mecanismo democrático. Claro, claro. Porque tanto la Cámara, el Senado como la Cámara de Diputados son representantes de la sociedad, son elegidos por el voto directo. Entonces, esos son los mecanismos que en las sociedades democráticas se utilizan. Como se trata de un órgano que es un órgano que tiene funciones delicadas, obviamente su designación no se le da exclusividad al presidente de la República, pero sí se le da la potestad de que él presenta la terna y luego ya ese órgano donde están representados todos los sectores de la sociedad, como es el Senado, el Congreso, es el que decide. Muy interesante, magistrado. Y además de ese consejo, se estructuran algunas ramas, departamentos, direcciones con funciones específicas, como existía en el pasado, en el marco de la anterior ley. No, sencillamente está el consejo y está un director ejecutivo que tiene unas funciones, pero no hay, sí hay un consejo asesor, donde hay representantes de instituciones vinculadas al tema de la libertad de expresión. Magistrado, ya hemos hablado de algunas de sus atribuciones, de las funciones del INACON, con relación a la posibilidad que tiene de establecer, de iniciar un procedimiento administrativo sancionador y aplicar sanciones ante violaciones a esta ley. ¿Qué otras atribuciones le da la ley a este órgano? Esencialmente tiene esas atribuciones. En sentido general, el INACON es un instituto que realmente se crea para que vele por, digamos, el ejercicio, garantice el ejercicio de la libertad de expresión y, como yo te decía anteriormente también, garantizar que a través de los medios de comunicación no se vayan a dañar lo que sería el desarrollo de la niñez, de la adolescencia y de la juventud. Muy bien. Vamos a hablar, y le voy a formular la pregunta antes de ir a la pausa, con relación a las novedades que trae la ley de cara a este abrupto y vamos a decir disruptivo, la disruptiva penetración de los medios digitales en el ámbito de la comunicación. ¿Qué aspectos trae esta ley con relación a los medios digitales? Vámonos a una pausa, recordándoles que estamos en una cátedra jurídica, como invitado al magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta. Manténgase en sintonía y en breve continuamos con esta interesante entrevista. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Hoy dedicado el programa a hablar del anteproyecto de ley de libre expresión del pensamiento en medios audiovisuales, así como también de la constitucionalización del procedimiento civil y las sentencias más recientes del Tribunal Constitucional. Tenemos y contamos con la presencia distinguida del magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta. Quedamos antes de la pausa en la pregunta relativa a las regulaciones o normativas que inciden ahora en lo relativo a los medios audiovisuales. ¿Qué novedades trae este anteproyecto de ley con relación a este aspecto? Bueno, la novedad son los medios, las redes sociales. Las redes sociales, las Facebook, redes sociales toda esta tecnología incorporada. Sí, que son medios de comunicación también. Lo que pasa es que el mecanismo, el canal que se utiliza es un canal distinto al periódico, la televisión, etcétera. Entonces, realmente es una novedad de comunicación que tiene su utilidad, evidentemente que tiene su utilidad, y yo estoy convencido de eso, pero tiene mucho riesgo,
tiene mucho riesgo porque el nivel de control que puede haber es mínimo con relación al control que se puede tener a través de lo que se dice en la televisión, de lo que se dice en la radio o de lo que se dice a través de los medios impresos. Entonces, eso constituye un gran problema. Regularlo no es tan fácil, pero evidentemente que es un medio de comunicación por igual. Y eso supone que permite el ejercicio de la libertad de expresión. Y además, como ocurre con los otros medios, también por esa vía se pueden causar mucho daño. Y repito, el problema fundamental es digamos, el control que se pueda tener. No puede haber en la ley mecanismo de censura o de control previo. No, ni puede ser, digamos, los mecanismos de regulación son los mismos mecanismos de regulación que hay para los demás medios, porque son medios. Evidentemente que es un gran desafío, porque a veces no es tan fácil determinar dónde recae la responsabilidad o hasta dónde llega la responsabilidad del actor y dónde comienza la responsabilidad del medio como tal, suponiendo digamos Facebook, Instagram, cualquiera de esas redes sociales, que son realmente las que se regulan, ¿no? Las que se están regulando en esa ley son esas redes sociales ya, digamos, esa plataforma que tienen ya un alcance mucho mayor. Y entonces, los mismos delitos que se pueden cometer por la radio, por la televisión, los mismos que se pueden cometer por esa vía. Como es un medio de comunicación con la posibilidad de que puede causar daño, entonces está también sometida o debe estar sometida a esta ley. En algunos de los artículos revisando la ley, encontré elementos que tienen que ver con el establecer ciertos cambios o exigirle ciertos cambios a las plataformas como Facebook, X y el mismo Instagram, para descargarle en determinados casos de responsabilidad para un poco evitar una censura que se produce en esas mismas redes privadas y que hemos criticado. En ocasiones hemos visto que ciertas redes censuran a ciertas figuras, incluso han censurado a ciertas figuras públicas, y en esta ley entiendo se establece mecanismos para evitar esas sanciones o esas censuras previas a cargo de un ente privado como son estas redes. ¿Qué ponderación le merecen estos mecanismos y por qué se ha articulado de esta manera en esta propuesta de ley? Sí, lo esencial es la determinación de la responsabilidad, en quién recae. Por ejemplo, Twitter no puede tener ninguna responsabilidad por lo que yo diga. Yo puedo afectar el honor, la imagen, la dignidad de una persona con un mensaje que yo cuelgo. Entonces, esa plataforma no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad de esa plataforma puede venir si ella de alguna manera manipula esa información y de alguna manera la altera. Pero en principio esa plataforma no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad es mía. Es mía que he colgado un mensaje o puesto un Twitter que te afecta a ti o que afecta a cualquier otra persona. Entonces, evidentemente que la plataforma no tiene ningún tipo de responsabilidad en ese sentido. Pero de la misma manera, les reitero, siempre he sido un crítico en esa atribución. Yo digo que esa censura que a veces procede de las mismas redes que determina que no se puede usar tal o cual palabra,
que no se puede tener tal o cual tipo de contenido, lo que a mi juicio es una censura previa, Sí, o es una censura previa. determinar que una persona específica no puede escribir a través de su red social. A mi juicio eso es abusivo, es un exceso y sí, es un tipo de es censura. un exceso y además es un atentado a la libertad, Claro. a la libertad de expresión. ¿Cómo se regula esto? ¿Se le traspasa esta atribución al instituto, al INACOM? Claro, todo lo que tiene que ver con plataforma y eso es parte de las funciones y de la competencia del INACOM, que como te decía al principio, debe velar porque el ejercicio de la libertad de expresión sea un ejercicio pleno, no solo a través de los periódicos, a través de la radio y la televisión, sino también a través de esa plataforma. Y magistrado, en ese orden, hay situaciones que se producen de información que se suben en estas plataformas, quedan grabadas de por vida y se discute en los medios académicos el concepto del derecho al olvido. ¿Se regula, se establece alguna disposición especial con relación a claro esto? que sí, claro que hay ese derecho al olvido y obviamente no hay un desarrollo del derecho al olvido. Primero explicar en qué consiste este Sí, derecho. bueno, consiste precisamente el mismo término lo dice, cualquier persona se puede ver en su vida privada o en su vida pública involucrado en un hecho bochornoso, un hecho indeseable, y entonces no hay, digamos, derecho a que ese dato o esa constancia se mantenga para toda la vida ahí. No hay en la ley un desarrollo amplio. El tema del derecho al olvido es algo que todavía está muy en ciernes, no tiene una implementación tan amplia, sobre todo en Europa tiene poca implementación. Y entonces en la ley no hay un gran desarrollo con relación a ese tema, simplemente sí se establece la posibilidad o el derecho que tiene una persona a que una información que está en una de esas plataformas en un determinado momento pueda ser eliminada, siempre y cuando no tenga ninguna vinculación con un aspecto, digamos, vinculado ya a la vida pública de la persona, porque en materia de libertad de expresión es muy importante eso, es decir, hay que proteger la intimidad de las personas y de las instituciones, pero el nivel de protección de un funcionario público no es tan fuerte como el nivel de protección de la intimidad de una persona que no es funcionario público. Es decir, si alguien sobre todo está manejando, digamos, fondos públicos, debe tener una tolerancia mucho mayor a la crítica que si se tratara de una persona que no tiene nada que ver con el sector público. Así es, bueno, y eso precisamente en aras de la misma transparencia. Magistrado, hay un concepto que maneja la ley, que es el concepto de desindexación, que es estos contenidos que se han subido y que pudieran afectar el honor o la buena imagen y que a veces se requiere que sean removidos de las redes. Hay redes que son, en nuestro ejercicio profesional, se nos ha dificultado muchísimo, por ejemplo el caso de YouTube, es difícil hacer un requerimiento y que lo atiendan de forma oportuna. Ya cuando se viene a tener una decisión que ellos exigen judicial, definitiva, ya el daño se ha multiplicado. Entonces quisiera un poco que nos hablara de este concepto de desindexación, en qué consiste y cuál es el tratamiento que se brinda en esta ley. Bueno, tú lo has definido, el concepto, y es prácticamente lo mismo que veníamos hablando. Evidentemente que en principio esto debe hacerse de manera voluntaria, pero si la plataforma no lo hace de manera voluntaria, entonces eso implica sanciones y eventualmente también eso puede llegar a los tribunales. Pero como tú dices también, cuando
eso se retrasa, ya ese daño que se ha causado es un daño, bueno, iba a decir irreparable. Quizá es irreparable, pero hay una responsabilidad civil. Claro. Es decir, como pasa en el derecho común, si causaste un daño, ese daño, tú tienes derecho a una reparación. Es decir, que una plataforma que sin razones justificadas tiene un comportamiento renuente y mantiene esa información sin ninguna justificación, va a ocurrir lo que ocurre en sentido general. Estaría comprometiendo su responsabilidad civil. Magistrado, en ese mismo orden, hay mucha difamación que se produce por vía de estos medios digitales. A veces en las redes sociales se sube un video íntimo, aunque a veces ciertas restricciones de un particular con el ánimo de generar daño. Por igual, el WhatsApp, aunque es una herramienta de comunicación en principio privada, existen canales de WhatsApp y existe también los llamados grupos en los que se puede difundir información. En esos casos particulares, ¿hay mecanismos eficientes en la ley para hacer un requerimiento rápido, a especie de una medida cautelar, para rápidamente retirar esas imágenes? Hay casos día tras día de imágenes circulando de personas en su actividad privada, en su actividad íntima, y que se dificulta muchas veces una rápida extracción de este contenido. ¿Existe un mecanismo eficiente y rápido? No es tan fácil, o sea, en realidad en principio se parte, digamos, de la voluntad de la otra persona. Y bueno, esa persona puede mantener su posición renuente y eso no se puede, digamos, evitar. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, compromete su responsabilidad civil. Y primero se trata de resolver de manera administrativa. Si eso no es posible administrativamente, bueno, pues se iría a los tribunales. Siempre existe la posibilidad de que ese tipo de daño se pueda prolongar. No hay ley que pueda evitarlo. Lo que pasa sí que existe el riesgo para esa persona que persiste en una conducta que es una conducta totalmente dañina, de comprometer su responsabilidad. O sea, en una sociedad democrática no hay otra manera de resolver las cosas. Es decir, no hay otra manera de resolver las cosas que no sea con el agotamiento de los procesos que existen. Siempre esos procesos se pueden desnaturalizar y se pueden, digamos, alargar más de lo debido, pero vuelvo a lo mismo, quien lo hace corre el riesgo de comprometer su responsabilidad. Magistrado, volvemos a las mismas facultades sancionadoras que atribuye el INACON este anteproyecto de ley. Y entre las críticas que he podido recoger y revisar en los diferentes medios, está un temor en ciernes de que esta facultad sancionadora se pueda prestar también como un mecanismo de limitación de la libertad de expresión. Pues las multas son bastante severas, las establecidas en el 62, creo, al 65 de este anteproyecto. ¿Qué mecanismos contiene la misma ley o usted mismo podría proponer para evitar excesos en el uso de estas facultades? Mira, los excesos siempre son posibles. La mejor el INACON yo creo que es una institución necesaria, una institución que yo creo que puede ser muy útil, pero no hay la posibilidad de evitar de que eventualmente se pueda desnaturalizar. Si tú tienes en un momento determinado un presidente de la República, por ejemplo, que no cree en la democracia, que no cree en el sistema democrático, ¿cómo tú evitas que desnaturalice? ¿Cómo tú evitas que realmente utilice esa institución para, digamos, reprimir y para coartar la libertad de expresión? Eso es inevitable, eso puede ocurrir.
Pero eso tiene sus consecuencias. Eso tiene sus consecuencias políticas y también en términos judiciales. Entonces, todas las instituciones que se puedan crear, todas corren ese riesgo de que se puedan desnaturalizar. Pero la libertad de expresión tiene que ser regulada. Yo te pongo un ejemplo, el caso del INACOM. Yo he insistido mucho en el tema de la protección de la niñez, en el tema de la protección de los adolescentes y la juventud. Tú no puedes dejar sin regular el ejercicio de los medios de comunicación, por ejemplo, de la televisión. ¿Cómo es posible que tengamos, digamos, diferentes medios de televisión, canales de televisión, donde uno sabe que a través de esos canales, de la misma manera que se puede causar mucho bien, porque se puede orientar a la gente, se puede promover los valores, pero se puede hacer otra cosa también. Claro. O sea, se puede hacer otra cosa dañina. Entonces, como eso es posible, eso tiene que estar regulado. O sea, la regulación no puede, digamos, no podemos dejar de regular por el hecho de que eventualmente esa regulación se pueda mal utilizar, porque entonces sencillamente como sociedad no vamos a hacer nada. Pero parece ser una línea muy tenue entre la censura y la regulación. Porque si hay una excesiva regulación pudiera implicar una especie de control previo, que es también contrario a los principios de la libertad de expresión. Sí, correcto. Y por ejemplo, el tema ya hemos hablado de las sanciones. El tema de las sanciones es una especie de censura previa. Por eso se eliminan las que son las sanciones penales, porque es tan malo tener una sanción tan grave como las penales como no tener ninguna. Porque si no tiene ninguna, sencillamente en el ejercicio de ese sagrado derecho que es la libertad de expresión, sencillamente se va a utilizar de una manera abusiva. Magistrado, hay un tema que quiero tratar ya para cerrar este segmento, que es una especie de censura sutil, o vamos a decir, un mecanismo bastante diplomático y estilizado para conducir desde el Estado la opinión pública. Y es el tema de la publicidad, la colocación de la publicidad. Si bien ya la República Dominicana tiene muchos años de democracia, donde la libre expresión se ha respetado un poquito más, un poquito menos, después, sobre todo, del año 78. Pero este fenómeno es un fenómeno que ha estado presente. Creo que lo viven todos los países del mundo. Unos más, otros menos. Esto es, yo te coloco publicidad o no te la coloco conforme a si tú eres o estás alineado con mis intereses. ¿Esta ley de alguna manera trata esto, trata de resolverlo? Sí, claro que sí. ¿Y de qué manera lo hace? La ley considera esto como una especie de censura indirecta. Lo es, claro. Es decir, tú te portas bien, yo te premio. Claro. Tú no te portas bien, entonces yo no te premio. Y ese ejemplo que tú estás poniendo es un ejemplo, digamos, esencial. Sí, es una especie, para el proyecto, esa es una especie de censura y se explica de manera muy clara, una especie de censura, digamos, indirecta. Es decir, tú opinas favorablemente a todo lo que hace el gobierno de turno y bueno, a ti te va a ir bien. Tú cuestionas y entonces a ti te cerramos todos los caminos. No es que no te damos, digamos, no te hacemos favores, sino que derechos que tú tienes no te los reconoce. Entonces una especie de censura previa indirecta. Y a la inversa también incentiva cierto tipo de periodismo o de comunicación. Yo genero ciertos ataques y para lograr silenciar esos medios, bueno, pues a veces por las vías tal vez no muy transparentes, presentan una factura como un precio a su silencio. Creo que también eso afecta bastante a la libertad de expresión. Claro.
Bien, y en esta ley encontramos algunos remedios a esto. Magistrado, para dejar abierta la curiosidad ya, terminamos ahí con la parte de este anteproyecto de ley que creo que va a ser un paso de avance en la República Dominicana. En el siguiente segmento vamos a hablar de su libro, de este libro cuyo nombre es Constitucionalización del proceso civil. Como una pregunta así que dejaremos en el aire, quisiéramos saber precisamente las razones por las cuales usted propone esa constitucionalización de ese procedimiento civil. Pero vamos a dejar esta pregunta en el aire y se responderá, así como otras más derivadas de la misma, luego de esta breve pausa. Manténgase en sintonía. Estamos con el magistrado emérito Hermógenes Acosta hablando de Derecho en Cátedra Jurídica. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Reiteramos, estamos aquí en una entrevista bastante rica con el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta. Y dejamos en el tapete, magistrado, el contenido de su libro, Constitucionalización del proceso civil. Es un título que evoca un reto significativo, es una pieza, el Código Procesal Civil que heredamos de Francia. Y que ha tenido apenas algunas modificaciones, la ley 834, la 847, 845, y sutiles cambios que tienen que ver con el derecho de familia. Sí. La sociedad ha cambiado, ha evolucionado. Incluso usted formó parte de una comisión creada por el Ejecutivo para proponer una reforma al Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que usted entiende pudieran irse resolviendo desde los tribunales y que se mantienen en ese código y que son inconstitucionales? Bueno, vamos a hablar primero entonces del fenómeno de la constitucionalización del derecho. Perfecto. Porque es un fenómeno que viene desde los años 50 del siglo pasado. ¿En qué consiste el fenómeno de la constitucionalización? Consiste sencillamente en que muchos aspectos jurídicos que tradicionalmente eran regulados solo por las leyes adjetivas pasan a ser regulados por la Constitución. Ese es el fenómeno de la constitucionalización del derecho. Por ejemplo, tú ves ahora en la Constitución varios artículos de la Constitución que se refieren, por ejemplo, al tema de la familia, la propia derecho de propiedad. Eso era un tema propio del Código Civil napoleónico. Tú tienes, por ejemplo, en materia de procedimiento civil, tú tienes el artículo 69 de la Constitución, donde realmente se establecen las garantías mínimas del debido proceso. El debido proceso no es nada nuevo. Pero ¿qué ocurre? Dos cosas. Primero, que el debido proceso no se contemplaba en las constituciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el debido proceso se limitaba o se circunscribía al proceso penal. Es decir, se hablaba del debido proceso era para el proceso penal. Ahora el artículo 69 de la Constitución dice que se aplica en todos los procesos, incluyendo el proceso obviamente inclusive administrativo. Entonces hace ya más de una década, en la Escuela Nacional de la Judicatura se conformó un equipo de profesores, jueces nacionales e internacionales, españoles sobre todo, y ese equipo, a ese equipo se le encomendó que trabajara en un libro, que es el libro que tú mencionas, donde yo también soy parte de él, que es el libro de constitucionalización del proceso civil. Entonces, ¿qué se estudia en ese libro? ¿Cuáles son? Bueno, se estudia todo lo que está en la Constitución que está vinculado al proceso civil. Es un libro que ya tiene su segunda edición y que, según las informaciones que tengo, lo utilizan profesores de distintas universidades. Magistrado, ¿cuáles de esos aspectos que usted recuerde
son quizás los que más urgencia tienen. Bueno, ya el Constitucional, con todos los años que tiene, me imagino, y se habrá referido a algunos de esos aspectos que fueron primero teóricos en el marco doctrinal, y que ya el Constitucional, ya lo imagino, lo habrá hecho precedentes y por vía de consecuencia vinculantes. ¿Cuáles de esos aspectos que usted planteaba en esos momentos que debían constitucionalizarse ya son una realidad dentro de las decisiones del Constitucional? El Tribunal Constitucional ha dictado varias sentencias que están, digamos, vinculadas con el proceso civil, que están vinculadas con el derecho civil. Por ejemplo, hay una sentencia importante que tiene que ver con el divorcio, que tiene que ver con la dignidad de la mujer. Así por ejemplo, una mujer... La prohibición sí, a casarse dentro de los 10 meses después del divorcio. Exactamente. Eso yo recuerdo muy esas discusiones que hubo ahí, porque realmente es una cuestión muy delicada. Fíjate que la esencia de ese texto es una especie de presunción de mala fe. Y el principio no es la presunción de la mala fe, el principio es la presunción de la buena fe. Es decir, que, por ejemplo, ¿por qué se prohibía que la mujer se casara antes de que transcurriera ese tiempo? Porque se tenía el temor de que la mujer pudiera ir a una segunda relación y ya embarazada de una de la primera relación, y entonces, bueno... Hubiera una duda respecto a la paternidad, sí, pero ya hay ADN, por Dios. Ese es el punto, porque además del tema de la dignidad, tampoco hay la necesidad de eso. O sea, además el derecho fundamental a la igualdad, porque, por Dios, claro, el hombre y la mujer son iguales. Claro, entonces, ese es uno de los casos. Se discutió también ahí en el recuerdo, estoy hablando de memoria, Sí. Recuerdo que se discutió también otro caso que tiene que ver con el proceso de embargo inmobiliario. Tú sabes que siempre ha habido dos modalidades de embargo inmobiliario. El famoso los embargos de derecho común y el otro, el abreviado, así era que lo llamaban, o el que tiene que ver con el banco agrícola. Que esa diferencia que había, son diferencias muy grandes las que hay, es decir, en el sentido de que el proceso en el denominado abreviado es un proceso que es mucho más corto, claro. Más corto. Y entonces ahí, en principio, se beneficiaban pocas instituciones. Eso se creó para el Banco Agrícola, pero después se favorecieron, se extendió el beneficio a los abogados, se extendió el beneficio a los bancos de desarrollo, se extendió el beneficio a las asociaciones de ahorros y préstamos. Eso se fue extendiendo. Y entonces ya últimamente la extensión es enorme, porque ya son todos los bancos comerciales. Y ahí lo que se planteaba era la cuestión de si tenía razón de ser ya mantener esos dos procedimientos cuando ya prácticamente todas, digamos, las instituciones bancarias se beneficiaban de ellas. Y además se planteaba si eso era o no una violación al principio de igualdad. Bueno, el argumento para justificar que los bancos se beneficiaran era que los bancos, generan muchos empleos. Y bueno, en esas discusiones se plantea, pero hay otras empresas, piensa tú en los empleos que generan las empresas de telecomunicaciones o las empresas turísticas, los hoteles, etcétera. ¿Cómo tú mantener esa diferencia? Bueno, lamentablemente la mayoría no lo entendió así y no se declaró. Increíble. Se declaró inconstitucional. Ahí realmente ameritaba de lo que se conoce, que tú lo conoces muy bien, que es una omisión relativa. Es decir, no era que se declarara, no era que se declarara inconstitucional el procedimiento porque no tendría razón de ser, sino que se estableciera que realmente ahí el legislador estaba incurriendo en una inconstitucionalidad por omisión relativa, en el sentido de que de ese procedimiento se está beneficiando determinadas instituciones, pero se están dejando fuera otras instituciones que también debían ser beneficiadas. Pero no, se entendió que no, y realmente en la actualidad tenemos esos dos procedimientos,
donde hay acreedores que se benefician y hay otros que se discriminan, entiendo yo, porque, repito, el argumento de que la generación, que los empleos que generan esas instituciones financieras es un argumento que es débil, que es insostenible, porque se habla, no tengo yo los datos, pero de que en lugares así como varios, como el Punta Cana y esos sitios, no hay desempleo, porque o sea, el turismo genera muchísimos empleos. Entonces, bueno, pero yo creo que hay un problema de desigualdad. Claro, y yo no solamente me quedaría entre las empresas, yo entiendo que debe tener igual acceso a ese procedimiento, los particulares, Todo el mundo, empresas, todo el mundo. todo el mundo ya no tiene razón de ser, porque lo que tenemos es ¿por qué tener un procedimiento que es eficiente y otro que es Claro deficiente? que... No tiene razón de ser, no tiene razón de ser. Entonces, magistrado, ahí montándonos en esa misma pregunta, no sé si quiera seguir abordando los aspectos inconstitucionales que han sido reseñados por el Constitucional, pero me gustaría ahí mismo aprovechar su presencia, ya que usted fue parte de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil. Quisiera que nos hablara un poquito también de esa experiencia en esa comisión. Presentaron un proyecto, pero luego se presentó otro proyecto, otra comisión, y había como una discusión en el Congreso entre una versión que era un código que se llamaba francesado, de inspiración francesa, y otro que venía de la corriente uruguaya, un código modelo para Iberoamérica, que sirvió de base. Quisiéramos saber su enfoque respecto a cuál es la visión que debe abordarse ante una eventual reforma del proceso penal. ¿Debemos seguir anclados al proceso francés, que para mí es bastante bueno, o vale la pena incorporar algunas de las instituciones que propone ese código modelo iberoamericano? Bueno, ya tú lo dijiste en la introducción del programa, nosotros heredamos un código de Francia, históricamente no parecería, digamos, paradójico que nosotros siguiéramos la legislación francesa y no la española, pero eso tiene su explicación. Claro. En realidad, cuando fuimos invadidos en el año 1821, Haití tenía en vigencia los códigos franceses. Esos códigos se aplicaron aquí durante la intervención de 23 años. Y luego entonces, cuando se produce la independencia, ya adoptamos esos códigos, que fue en el año 1845. Era el que conocían los abogados, los jueces, sí, todo el sistema. Y además porque el sistema de codificación favorece. O sea, España no tenía un sistema de codificación, porque fíjate que ese sistema de codificación francesa se extendió por toda Europa porque era mucho más fácil. Fueron los códigos modelos de todo. Claro, porque hay más seguridad. Entonces, pero fíjate que esos códigos se adoptaron en el año 1845, pero no hubo traducción, fue en francés. Claro. O sea, y la traducción vino en 1884, o sea, casi 40 años. Bueno, yo diría, ¿se aplicaban o no se aplicaban? Porque sí, con una población mayoritariamente analfabeta. Y en base al primero, población analfabeta, y en base al principio que la ley se reputa conocida para todos. Claro. ¿Y cómo vamos a conocer una ley en un idioma distinto? Pero bueno. Entonces, que tampoco, ya luego, a pesar de que ha pasado ya más de un siglo, eso nunca se ha adaptado. O sea, dice que se habla de adopción, localización y traducción. Yo creo que traducción solamente hubo adopción y hubo traducción, pero la localización, o sea, la adaptación, no. O sea, ahí hay muchísimas cosas que nunca han tenido sentido en la República Dominicana, porque eso fueron códigos que fueron, digamos, creados para un país, para Francia, claro, para una realidad totalmente distinta. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que lo que hay que hacer es centrarse en la finalidad de la justicia y no de la justicia, del sistema, del ordenamiento. ¿Cuál es? Bueno, la agilidad en los procesos y la justicia también, que prime la justicia en los procesos. Con ese código que tenemos, es muy difícil
que, digo, no digo imposible, y voy a decir por qué no digo imposible, pero es muy difícil que realmente los procesos puedan avanzar con la debida agilidad. Jueces que realmente, digamos, se empoderen de su función, a pesar de ese código también pueden resolver los casos, digamos, en tiempo, digamos, razonable, aunque con muchas dificultades. No es bueno hablar de uno mismo, pero yo puedo hablar de la experiencia de la Corte Civil del Instituto Nacional, donde yo estuve. En realidad, con esos códigos viejos, nosotros, digamos, instruíamos los procesos en plazos razonables. Que se llegó a tener mora cero. Bueno, actualmente sí, están en mora cero. Nosotros tuvimos mora cero. Eso yo lo puedo afirmar por lo menos de 2005 a 2011. Lo puedo afirmar y ahí están los números. En estas cosas no se puede hablar mentira porque es muy fácil tú determinar. Por ejemplo, tú coges cualquier expediente, una sentencia tú tomas una sentencia y ahí en la sentencia están todos los datos. Te va a decir cuándo llegó el proceso y te va a decir cuántas audiencias tuvo y te va a decir cuándo se decidió, y es una cuestión de matemática. Y ciertamente que sí se puede, pero es difícil. Una reforma al Código de Procedimiento Civil tiene que tomar muy en cuenta lo que es la práctica y el desarrollo de la jurisprudencia. Realmente, en Francia, por poner que es de donde viene el derecho procesal civil y el civil, si tú tomas la reforma, generalmente las reformas nacen o se sientan en jurisprudencia de la Corte de Casación. Que es lo más inteligente, lo más lógico. Claro, porque realmente donde se recoge la realidad jurídica es en la sentencia. Entonces, tenemos siglos de jurisprudencia. Un código de procedimiento civil debe nutrirse de toda esa experiencia. Tú me dices, bueno, me preguntas que si la legislación francesa o que si la iberoamericana. Bueno, yo creo que una cuestión esencial es que hoy estamos viviendo la etapa de la globalización. Y yo muchas veces me he atrevido a afirmar que la peor ley es la que no se parece a ninguna ley. Porque, la unificación, se ha hablado desde hace mucho tiempo, también se ha hablado de esos códigos modelos, digamos, del deseo de que, por ejemplo, en Iberoamérica haya un código modelo. No se ha logrado. Se ha avanzado mucho con el proceso penal. Muchos países han adoptado el código modelo. Claro. Costa Rica, sí, Argentina, Colombia, Perú. En penal se ha logrado. Claro. Evidentemente que sí, que se ha logrado. Entonces, y eso es correcto. Porque lo que pasa es que ya no vivimos aislados, estamos conectados. Y yo creo entonces que, por ejemplo, instituciones del derecho procesal civil de origen francés que han funcionado, no hay por qué cambiarla. Las vías de ejecución. Claro, las vías de ejecución en su mayoría. Claro. Hay en el tema de la vía de ejecución cuestiones, digamos, problemáticas con todo el tema de las adjudicaciones y eso, el tema de si se puede modificar el precio de primera fuga, si no se puede. Lo que lamentable uno ve en muchos casos es que personas que tienen una deuda de apenas $1 millón pierden un inmueble de 20. Sí. Eso, tú sabes, yo creo que esas son cosas que hay que buscarle remedio, por ponerte un caso. Claro. Y en la forma de instruir los procesos, se tiene el mismo procedimiento para un cobro de millones y para un cobro sencillo de $1,000. La gente dice, no, yo no voy a perder tiempo en el tribunal, porque es muy complejo. Hay países, por ejemplo en España creo que se llaman juicios monitorios, que son unos juicios abreviadísimos, y que a poco tiempo, hasta in voce, pueden dar una sentencia y tener inmediatamente la posibilidad de ejecutarlo. ¿Se podría concebir algo similar aquí? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, tú tienes que distinguir. O sea, un proceso simple, un proceso que no tiene
económicamente ninguna relevancia, no puede seguir el mismo trámite que se sigue en los procesos ya de mayor envergadura. Bueno, se han avanzado algunas cosas. Tú conoces muy bien la reforma del 2008 de materia de casación, que realmente se estableció un límite para ir a casación, lo cual te indica, bueno, que casos que tienen una cuantía económica muy bajita que no deben pasar de la Corte de Apelación, por ejemplo. En ese caso, como tú lo sabes, realmente se estableció unos límites una cuantía muy alta, porque 200 salarios mínimos, eso es un dineral. Claro, y por eso el Tribunal Constitucional, sí, claro. y ya esa decisión, ese precedente del Tribunal Constitucional se recogió en la nueva ley, la 2-23. Entonces, evidentemente estoy totalmente de acuerdo. Digo, lo mismo también cuando hay que distinguir, cuando una demanda, por ejemplo, que en cobro de suma de dinero, que tiene un pagaré, que tiene una factura, que no tienen, digamos, ningún tipo de cuestionamiento, eso debe seguir otro proceso. Te diré lo siguiente. Nosotros en la Corte, de alguna manera, implementamos eso sin existir la legislación. Es decir, nosotros, el procedimiento que nosotros seguíamos, después que estaba en estado de fallo, obviamente, cuando se trataba de un caso donde había una factura y cosas, era muy corto. Y en la Corte nuestra, las apelaciones en materia también con los desalojos, en materia de desalojo y de cobro de pesos, desaparecieron. La gente no apelaba porque sabía que en dos o tres meses ya el caso salía. Entonces eso legislativamente debe, digamos, promoverse. Magistrado, no quisiera perder la oportunidad para preguntarle un poquito precisamente de uno de los ámbitos que usted también domina, que es el derecho constitucional. Antes del cierre, ya nos queda muy poco tiempo, pero quisiera que me tratara al menos algunas de las sentencias que han emanado últimamente el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, aquella que versa sobre las candidaturas independientes, y otra muy reciente que prohíbe el uso de alguna forma de epítetos, de esos apodos que le han puesto a los expedientes esenciales, bueno, todos los expedientes que están cursando en la Procuraduría General de la República o en las respectivas fiscalías conforme a su competencia. Y también el tema de la dificultad en la ejecución de decisiones del Tribunal Constitucional. A ver si en este breve tiempo que nos tiene nos podría abarcar estos tres aspectos. Bueno, trataré de resumir. Adelante. Sí, bueno, las candidaturas independientes, yo he defendido la sentencia del Tribunal Constitucional. Ha habido crítica, muchas veces sin haberla leído la sentencia. ¿Por qué digo esto? Porque se ha dicho que el Tribunal Constitucional ha establecido que las candidaturas independientes no tienen que cumplir con ningún requisito. Y es falso. El texto se declaró inconstitucional porque establecía que los mismos requisitos para presentar una candidatura, digamos, independiente, decían los mismos requisitos que para, digamos, formar un partido político. Y entonces, o lo digo de otra manera, es decir, para presentar una candidatura independiente, el texto exigía la creación o la organización de una estructura similar a la de los partidos políticos. Yo creo que eso no tiene sentido y es una contradicción. Ahora, eso no significa que tú puedas presentar o que se pueda presentar una candidatura independiente sin ningún tipo de requisito. Y lo que dice el Tribunal Constitucional es que debe haber requisitos, pero no pueden ser los mismos que se le exigen a los partidos políticos. Yo comparto el contenido de la sentencia. Lo que yo digo es que se excedió el Constitucional porque eso implicaba tal vez un debate en un escenario distinto como el Congreso Nacional, pero en cuanto al contenido estoy de acuerdo con usted respecto a lo que dice. Claro. Y a esa solución. Ahora, magistrado, con relación a los nombres, estos adjetivos que se le han colocado para describir los casos judiciales, ¿qué usted piensa de esto? Bueno, yo creo que es válido, que es una sentencia positiva. No la he estudiado la sentencia, pero sí sé que es una sentencia que aboga por la protección de la dignidad de la persona. Es decir, esos motes o epítetos, o sea, yo creo que
que no son necesarios, porque de todas maneras tú tienes un proceso penal que, aunque sea un proceso, el caso más, digamos, más relevante, de mayor importancia, tú estás juzgando a personas que se benefician de la presunción de inocencia. Entonces, y no es más favorable, magistrado, darle esos nombres, que darle el nombre como era antes de la misma parte imputada. Porque antes teníamos fulanito de tal y compartes. Claro. Y eso marcaba a esa persona. La repetición constante en los medios de comunicación ya, a mi juicio, eso era equivalente a una sentencia. Sí, pero bueno, es que, bueno, si estás involucrado en un proceso, es inevitable de que tu nombre va a salir. Y ya ese es un hecho imborrable de que tú estuviste ahí. Lo que puede ocurrir después es que a ti te descarguen, que tú resultes siendo inocente y ya tú con eso tú... Pero los expedientes son públicos, o sea, no hay manera de que alguien esté involucrado en un proceso penal que no se sepa su nombre. Yo entiendo que lo que tú dices, tu preocupación es varia de que esa constante repetición se graba más, pero ya eso sí es inevitable. Lamentablemente, que se vio involucrado en un proceso, su nombre va a salir a relucir y por todos lados. Y finalmente, magistrado, ¿qué soluciones usted propone a la inejecución o falta de acatamiento de las decisiones del Tribunal Constitucional por parte de ciertos órganos vinculados al mismo Estado? Primero, decir que es un problema casi global. Sí, es un problema casi global, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, e inclusive la propia España. Menciono España, probablemente otros países de Europa también lo tengan. España hizo una reforma en el 2015 precisamente para darle más poderes al Tribunal Constitucional para que pudiera, digamos, garantizar la ejecución de su sentencia hasta tal punto de que pudiera ella misma requerir la fuerza pública, y eso es una reforma de 2015. ¿A qué hace falta eso? ¿A qué hace falta? Tú sabes que el mecanismo que le den al Tribunal Constitucional la posibilidad de ser más activo en, digamos, en garantizar la ejecución de su sentencia. No tenemos mecanismo. En Costa Rica y en Perú se puede, por ejemplo, digamos, destituir a un funcionario que no cumple, mediante una sentencia que no cumple, por ejemplo... El mismo constitucional. Sí, no me cumpliste, te doy tal plazo y te destituyo. Claro, que no ejecuta una sentencia. O inhabilitarlo también hacia el futuro. Exacto. Si no actúa el superior, lo puede hacer el tribunal, el superior inmediato. Entonces, en definitiva, lo que hace falta es mecanismo, digamos, coercitivo más fuerte. El Tribunal Constitucional está a mano pelada. Yo creo que cada juez debe tener, y por eso también en el proyecto del Código de Procedimiento Civil se habla del juez de la ejecución. Cada jurisdicción debe tener la posibilidad de poder ejecutar su propia sentencia, claro, siempre con el apoyo del Estado. Magistrado, le agradezco muchísimo el tiempo dedicado a este espacio, y a ustedes, amigos oyentes, les invito a continuar con la programación de la Z101 y sintonizarnos el próximo sábado en otra cátedra jurídica.